Hola, bienvenidos a Cuentos para el Camino. Aquí estamos en el Museo del Vuelo. Aquí pueden venir a mirar todos estos tipos de aviones. Están abiertos de jueves a sábado a 10 a 4 p.m. Y hoy vamos a leer un libro sobre volando. Ese libro se llama Oso quiere volar. Reina la noche en el bosque dormido. Oso está junto al lago, lo envuelve un aire triste. Lechuza blanca despliega sus alas de nieve y se deja caer silenciosa hasta posarse a su lado. ¿Qué te ocurre, oso? Me gustaría pedirte ayuda, lechuza. Quizás te parezca una locura, pero mi sueño es volar. Oso sueña con volar. Aquella extraña noticia causa un gran alboroto entre todos los animales, que deciden reunirse cuanto antes. Eso es imposible, se queja Rana. No estoy de acuerdo. Juntos somos capaces de seguir cualquier cosa, asegura Hormiga. No perdemos nada por intentarlo, exclama el lobo. Decidido, ayudaremos a Oso para que cumpla el sueño de volar. Concluyen los animales finalmente. Águila Real, el ave más grande del lugar, explica a todos que el secreto de volar está en su cuerpo ligero y en sus alas plumadas. La técnica también es importante, pues es necesario conocer la postura y el movimiento adecuados. Pero sobre todo es fundamental confiar en uno mismo. Los animales se organizan y se ponen a manos a la obra. Cuando despunta el alba, Mapache despierta a Oso. Arriba, dormilón. Hemos decidido ayudarte a volar, pero tendrás que esforzarte, tendrás que ponerte en forma, así que deberás tomar menos miel por un tiempo. Las hojas, la fruta y el pescado serán tus aliados. Mientras tanto, los animales han comenzado a buscar plumas de todas las formas y colores y van almacenando en el tronco hueco de un gran árbol. Al otro lado de la colina, Oso y Mapache llegaban a la playa. Ahí los espera un simpático pingüino. Hoy aprenderás a nadar como un pingüino. Aunque somos aves, los de mi especie no podemos volar por el cielo. Nosotros utilizamos nuestras alas desplumadas para volar por el mar. ¿Volar por el mar?, se extraña Oso. Ven al agua y confía en mí, dice el pingüino. Día tras día, los animales del bosque van acumulando cientos miles de plumas. El pájaro carpintero y las termitas cortan la madera para fabricar una estructura ligera. Los pinzones y las arañas, que son grandes tejedores, atan los extremos de los palos entre su anudando resistentes hierbas. Otros comienzan a pegar con resina y miel las plumas en la madera, una a una, de sol a sol, de luna a luna. Una tarde en que Rana está tratando de ayudar a Oso para que pierda el miedo de las alturas, desde lo alto de puente ven algo inquietante. Una hormiga se ha caído al agua y flota sobre una frágil hoja. Y aquí está la hormiga. Oso, Rana y otros animales miran hacia el río con un nudo en la garganta. La pobre hormiga navega a la deriva sobre la hoja, cada vez inundada. Lánzate, Oso, no hay tiempo que perder. Nuestra hermana está en peligro, le piden las hormigas. ¿Yo?, dice el oso. La distancia entre el puente y el agua es demasiado grande. Ahora o nunca. Puedes hacerlo. Recuerda todo lo que te he enseñado. La anima la rana. Oso cierra los ojos y respira muy hondo. Armándose de valor y con el corazón a punto de salirse del pecho,
se lanza al río y una vez en el agua se sumerge al sacar la cabeza. Salva la hormiga. Una vez en tierra de las mariposas baten sus alas junto a la hormiga para secarla. Después la ría y la carga cuidadosamente sobre su espalda y la lleva a un lugar seguro. Todos los animales abalazan sobre el oso como si fuese un héroe. No solo ha rescatado a la hormiga, también ha perdido el miedo a las alturas y a saltar. Llega la primavera con ella y recompensa tanto esfuerzo. Oso está visiblemente más ligero, practicando tanto que ha aprendido a volar por el mar como un auténtico pingüino y por si fuera poco y es capaz de lanzarse al río haciendo piruetas en el aire. Los animales también han alcanzado su objetivo, construir unas alas para oso. Una mañana, cuando por fin pegan las últimas plumas, los animales corren a buscar a Oso. Las alas plumadas son tan grandes que casi parecen avanzar solas. Como por arte de magia, entre los árboles del bosque, Oso las divisa a lejos y se frota los ojos varias veces para comprobar que no son producto de su fantasía. Al tenerlas delante, una gran emoción invade su peludo cuerpo. Y ahí está el oso que miró sus alas. Una tarde, Oso y los animales suben a la colina. Una vez en el cumbre, Oso se coloca las alas. Ahora eres más ligero, asegura el mapache. Debes nadar como un auténtico pingüino, susurra su amigo el de Frag. Lánzate sin miedo, lo anima Rana. Estas alas son muy resistentes y se sostendrán en el aire. También mitigarán tu aterrizaje, explica a los animales. Oso llena el pecho del aire y cierra los ojos, despliega sus alas y salta. Águila, lechuza y otras aves acompañan a Oso volando a su lado. Oso agita sus alas, pero pierde altura. Águila se sitúa debajo de él y la marca el ritmo hasta que Oso logra mantenerse. Aunque algunas veces deciden de nuevo y parece caer, consigue remontar el vuelo. Poco a poco las aves lo van dejando solo. En la colina todos los animales lo observan con emoción y satisfacción. Cuando suman sus fuerzas pueden mover montañas y nada es imposible. Aquel atardecer inolvidable, Oso consigue volar como un pájaro. Desde arriba todas las cosas parecen más pequeñas, los sueños incansables, los retos imposibles e incluso los problemas. Sale la luna sonriente y callada y los animales de la colina se inflan de orgullo. Las nubes acarician el pelo bruno de Oso y el viento le arranca lágrimas de felicidad. Y ahí va Oso volando. Ya se acabó este cuento. Gracias por leer conmigo. Hasta luego.